Esto, mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día, en esta hora. Pues le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su grande misericordia y su bendición. Pero antes que nada, pues con el hecho de que tú estás en el camino de Dios, es un privilegio, es una bendición, es una protección para nosotros al estar en el camino de Dios, al obedecer la palabra de Dios. Nos evitamos de muchas cosas, ¿verdad? Y entonces hace unos días me encontré con un amigo, un compañero, ¿verdad? Pues ya tiene años, que ya desde 2008, y creo que hemos conocido y pues hemos caminado por, no sé, unos 2, 3 años. Pero después pues se movió para el otro lugar, pero hace poco lo encontré, ¿verdad? Y entonces él decía, no, pues ¿cómo están? Por allá me decía, no, pues estamos bien y pues ahí estamos congregándonos, todavía le digo, y no, pues qué bueno, porque pues yo pues también, ¿verdad? Pues andaba en el camino de Dios, pero fui a un lugar y me invitaron, dice, y pues échatele una, me dijeron, y no, pues por no quedar mal con ellos, pues bueno, pues hay que, pues sí me la tomo, le dije, y pues tomé, dice, y entonces pues ya después tomé 2 botellas, pero no era tan lejos y era cerquita, y pues entonces agarré mi carro y pues fui a donde vivo, y ahí pues y entonces me paró la policía, dice, y entonces pues me hicieron análisis, y ahora pues tengo que venir, cada cita que me dan, pues tengo que venir, y es una pérdida del tiempo, del día de trabajo. Y no es porque, ¿verdad? Pues si vas en el juzgado, pues ahí pues, qué bueno si te atienden rápido, ¿verdad? Pero es como cuando vas en la clínica, te dejan esperar ahí. Unos lo citan, vamos a decir, como las 8 o 8:30. Y a veces tienen que esperar, o a veces tienen otros asuntos que hacer, y entonces, porque están ocupados. Y entonces, y tienes que estar sentado ahí esperando, si es que te llaman. Y así, y entonces, si no pasas en la mañana, pues ya llega a las 12 del mediodía, y entonces, pues no, pues es hora de ir a comer. Y no, pues le dicen, vengan a la tarde. Y así, si no llegan, pues a veces pasas, pero hasta las 3, las 4 de la tarde, esperando. Pues si no esperas y llaman tu caso y no estás, entonces pues ahí sale ya orden de arresto. Y ya ya tengo tiempo viniendo, y todavía mi caso todavía no se ha resuelto, y pues tengo ganas que esto se acabe ya rápido, pues no quiero estar aquí, decía. Y entonces, bueno, pues por una, pues para que aprendas, nunca lo vuelvas a hacer lo que hiciste. Porque si continúas, qué bueno, pues si nada más te dio un ticket, nada más te dan y entonces, pero hay otras personas que han tenido casos difíciles, les digo, ¿verdad? No voy a decir quién es, pero pues son cosas así que pasan, ¿verdad? Y por querer quedar bien, o querer con otras personas, pues a veces, ¿no? Pues se animan, pero a rato, pues
vienen las consecuencias. Y entonces, y él decía, no, pues, a ver si, ¿qué me dicen ahora? O me van a dar otro día. Y más en este tiempo que estamos en el tiempo de que las cosas van muy despacio ahorita. Pero pues son casos de la vida real. Amén. Bueno, se da yo, me es un nisero da mi medo, me da neozeras un tajen, no me soto, ¿verdad? Ves ya eso, ya so cheso, eso, todo eso, bueno, da neozeras ni da wina ni, so eso, ni eso, mundo, se chaya ni nasto, ni tajini. Así gani, yo vamos a ganar eso. Bahni tu iso ne zum gani o shot o bahni iso tahmi ya ma tahni ni chumara zo tahni ada ni azi ani ta ke da o zo ni urum bi da o ta ni ada tu rep chi o iso no ve da ni no ya ba che ni da ni hasta no iso hoy on ni desde os ve ni desde ño eso que ño más ni nang zo me ta ba da ni o ze ño eso ta que ni vida ka on sta hi da on se da ni yo da ni eso la ri me are vas ri más ni se me are hen so ba ra ni de ve da ta ni más ni riño ta ba mi ni la riño da ga ta ba na ni más o que unisita más más corte que va ta hi da ni o ze ni eso kani un ge na ni a chi wi na ni na vida ni na o wi da hi ni na wi yo ni na o wi da hi ni ra me da ta hun na ni ra me ni so ba ni biểu chi ni ga tong han ne cho ni ra me ni dai so na wi so zi ga shi wi ni a cha ni da hi a cha ni a wi na sa ni a wi ra me ba ni se ma fecha no na ni na o wi da hi ni ya hi da hi o Kani so tao desde multar rezo tani que ni programa que ni al programa alcohol anónimo tani eso me das no da yo de tan no nicht liso tani tal vez yo ni se de un lugar costa ni un lugar ni se de once ya son muchos matas ni once ya son otro parque ni se de que ni vida gama se va ni vir que ni bisha wi se de bisha wi que ni nos como ya soy co wi tao de ni se ya son muy ni grandes me wi ya son nos que ni no da no son ya son ni vida ni o se ni so tao se da ya hira son ta hira tao se ni so ni so cheda mero me se te meta a na ni ga ba ni se on ni chesa me ni un no es ni on ni kui me ni na que da kwa me ni eso me ahora son va ni chi ya hira ni on ni yo me ser kui me ni ta ni o sea digo esto mis amados hermanos pues lo bueno es que estamos en el camino de Dios y Dios nos ayuda y vamos a leer aquí en el capítulo 2 libro de Filipenses dice así. En el verso 12 vamos a leer y no voy a hablar mucho, ¿verdad? Pues porque todavía tenemos trabajo que hacer pero dice así el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Okay. Entonces, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo hablando a nuestros hermanos que están en Filipo, diciendo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no es un pastor de una congregación que él esté ahí pastoreando la congregación, sino él
viajaba de un pueblo a otro pueblo. A veces se quedaba una semana, un mes a un pueblo, a veces iba a otro y así visitaba diferentes lugares y a muchas las veces llegaba a otros hermanos y hablaba de Cristo y ahí se levantaban otro grupo de hermanos y él visitaba de un lugar a otro, a veces viajaba en barco, a veces a caminata, a veces diferentes formas, pero así era. Y aquí, y por eso el apóstol dice, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, él pues estaba, pues los hermanos, él miraba la obediencia de nuestros hermanos que estaban ahí, que le echaban gana y obedecían la palabra de Dios cuando él estaba. Pero él le decía, no, pues está bien que obedecen en mi presencia la palabra de Dios, pero es mucho mejor que ustedes aprendan oír la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios en mi ausencia. Cuando yo no estoy, ¿verdad? Cuando yo no estoy con ustedes, voy a ir para otro lugar y entonces pues que ustedes obedezcan la palabra de Dios. Amén. Y entonces, pero también uno de lo que dice el apóstol enseguida es ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupados abarca en diferentes áreas que uno tiene que estar ocupados el apóstol dice así, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad? O sea, no es porque la salvación lo podemos perder, sino, o sea, se puede perder el amor, se puede perder la obediencia, se puede desatender, o sea, en lo que es en el trabajo de Dios. Aún el sentimiento se puede perder, podemos perder, y entonces el apóstol Pablo nos aconseja a cada uno de los hermanos que había en ese tiempo, cuando el apóstol ya no iba a estar con ellos, pero dice el apóstol, ocúpese en vuestra salvación, o sea, ocúpate en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, ¿para qué? Porque aquí dice que, y no nada más dice en vuestra salvación, sino con temor y temblor. Amén. Caniras un día taji nos mero desde neso razón mi apóstol mero desde neso ña mero desde yo ya uno so eso ga ni kun ni razo da ni ose tao se razón nos kun so narizo to razón ya so se deba kun da ni ose nos kun so eso beta ya so e uno so ta so da ni ose. Amén. Cani cheda mero desde yo horas no ta so ña mero desde eso eso dos idas una vieja me se cani razón so me sobre che eso dare nani so ta so ta ni caso razón shui ni caso razón y amén ni dare eso dare nani so ta so ta cani eso ga mi sa nai ere eso re eso nani ta he da ni ose tamera tani eso nos pone gacho ni no ni dio razón si hay me razón ya gacho ni ga razón ya pero me ya está así. O sea, tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. O sea, si tienes tu tiempo, haz tiempo para qué? Para leer la palabra de Dios.
O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Ocupados en las cosas de Dios. Si tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, pues haz tiempo para ¿qué? Para escuchar la palabra de Dios en tu casa o en tu trabajo. Si hay tiempo para leer, pues leer la palabra de Dios. Y entonces también, cuando es tiempo de asistir para escuchar la palabra de Dios, entonces asistimos, escuchamos el consejo de la palabra de Dios, oramos juntos, escuchamos la palabra de Dios. Entonces, o sea, es parte de nuestra ocupación. ¿En qué? En el caminar, en el camino de Dios. Amén. Kanira sunya tahira somero meze se va tiempo ni nushkuni yahni tiempo gachurioni yahni ataso tahira. Gachurioni mera hasta eso yahni mesura zunga na yahni es na tahira. Na yahni es na medio ga mem dio va do tiempo rio si nushkun eso taquasi osni na yas na tahira. Se eso se tiempo eso va ni vi meso ni no is like con no ni chin ya ni to nata is like rio ni to mem ai ga sung ni ta no se yo ni se va mem ora sung ni so ga be ya sung ni rio da sung sia is like so ni ta me va chu rio ni ta me eso ta me na ta apóstol Pablo eso dio ni se kuma ga que ta ni o se ta ni se ya está se ya chus ni so ta se no so razón si hay ni se no so ta ni yo mero me suao eso o me o ko ta ni so me o ko chung ni te va na ji ko ya ni ke o da ni o se te va eso na ji te va ni eso o ni eso marque ni eso pero o mero eso cani na ko yo ta ni kali ora zunga tas na pero meze neso na yas na yo na yas na yo ni eso kali mem ani ra zungras ni mem are heso ta ani na yani ga na yas na yo ta hi ga zo ni mem are libro na yani mem ani heso o texto ta hi neso bal ani dinu ni na yani na Niamero meze eso la so ya a meta ali todo no ni do na libro ta heda bala ahiti no ta ya heda mi ta hios bala ma ze tang nung texto ko be ma na ta tang ma na ta tang ni se zen eso ta ai na ni na es me je mi sta ni es me da ni es me ba ni eso se ta je ta se ta eso na ya sa yo ta hios Kani niamero meze cheda mero meze eso noshkuni no ni razón eso razón si ari eso está mero ya chuni eso tani ocupar mera está ya chuzo mío está Kani tamchega ta hace eso también una eso atazo porque Dios es el que vosotros obra así el querer hacer como en su buena voluntad. Kani pero ni razón ya eso meso ni ya son ni razón te van das hasta Dios. O sea, dice que por tanto, ¿verdad? Verso 13, porque Dios es el que vosotros obra así el querer, como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que pone ese sentimiento, ese querer de hacer, ¿en qué? En la oración, en leer la palabra de Dios, pero muchas de las veces nuestra condición humana, eso siempre nos va a impedir, siempre nos va, ¿verdad? Pues cuando quieres leer la palabra de Dios o entonces te viene sueño, te viene cansancio, o es que tengo otra cosa que hacer y cosas así. Dejas ahí y entonces a rato se te olvida, no, pues es que no has leído, no has la palabra de Dios, no has hecho nada y son cosas así que nos impiden para estarnos ocupados en lo que es de Dios. En lo que es de Dios es muy difícil que
que nosotros los humanos podemos ser consistentes en las cosas, en ocuparnos en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, y más difícil es cuando vas a trabajar para la obra de Dios. Es lo más difícil, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Pues hacerlo un ratito, o 2 o 3 veces, pero así ser consistente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque muchos se cansan, muchos se fatigan, muchos ya, entonces, pero lo que nos dice la palabra de Dios es ocuparos. Amén. Ocupados ¿en qué? En las cosas de Dios, en tu salvación, en las cosas. Cuando nosotros nos ocupamos en lo que es de Dios, tanto en la palabra de Dios, tanto en la oración, tanto en ayuno, tanto en hacer las cosas, no nada más bendecimos a nosotros, sino bendecimos a alguien más. ¿Bendecimos a quién? Cuando nosotros estamos trabajando para la obra de Dios, estamos, por ejemplo, los que, por ejemplo, un ejemplo nada más, como en la radio, o a veces así como grabaciones que graban nuestros hermanos. Yo digo de mi parte, he sido bendecido por la obra de otros han hecho, ¿verdad? Y también hemos puesto de nuestra parte a su tiempo, pero y cuando, no sé si una ocasión, ¿verdad? Pues andábamos juntos, yo, el hermano Venancio, Anastasio y otros hermanos, siempre escuchábamos predicaciones. ¿En dónde? En el trabajo. Ahí llevamos bocina a un lado y poníamos predicaciones ahí, pues trabajando y escuchando, ¿verdad? Y pues yo creo que me fue de mucha bendición escuchar varios del mensaje de este hermano. Cuando él vino aquí, pues fuimos a visitarlo cuando él vino, porque él viene de Guadalajara, ¿verdad? Pues, y entonces pues fuimos y lo saludamos y no, pues, porque escuchamos su predicación, pues, la mayoría de los tiempos, pero detrás de las grabaciones, yo creo que hay hermanos que están trabajando, ¿verdad? Hay hermanos que graban, que están pendientes, que están haciendo esto y lo otro, ocupando en la salvación, pero cuando ellos están ocupados, entonces sin darse cuenta, yo creo que yo solo no he sido bendecido, sino yo creo que hay muchos más que han sido bendecidos, ¿verdad? Y también puedo decir así, aquí también en la radio, ¿verdad? Pues hemos ayudado por años. Desde 2008 empezamos a apoyar la radio de King City. 2007, 2008, cuando el hermano pues empezó, pues siempre hemos apoyado y pues iba primer año, segundo año, tercer año, 5 años, la radio ya no salía, y pues, pero pues siempre hemos echado la mano, ¿verdad? Y yo creo que nuestro trabajo no es en vano, ¿verdad? Pues nada más en este año no hemos podido ayudarlos, ¿verdad? Por la situación y también tenemos meta, tenemos la visión de la congregación, pues el año pasado pues todavía lo ayudamos, ¿verdad? Pero también pues nosotros también tenemos meta también, y pues a veces uno tiene que ver por todo, ¿verdad? En primer lugar, así como en tu casa. Como en tu casa tienes tu familia, es bueno ayudar a alguien de afuera, pero también tienes que ver
también, primero de adentro. Y entonces esa es la razón. Pero pues, y esa es la razón, mis demás hermanos. Caliras un tajiro son mero mes de eso. También está mem ani eso das un eso. Banise ya un tani gaba banise ocupa me tani banise ya chume rio eras un si hay oni. Nin eso ni eso. Mem onise eso. Ri bendición yo ga eso ya chuhirio ni ya sun ni si sun tani osi. También está ni das ni eso ni consejo eso. Mi tino eso yo do. Tani va ni predicaciones a mi eso. A mi abuelo que radio ni casero no arquedo, discoro no arquedo. Ni oniras no eso, dani oze, banise, mesuniseca, banise eso, grabas beta, banise, o ni eso, grabar ni eso, ni hacer, grabar ni beta. Banise ya son ni eso, toma esos tiempos, eso ni, grabar eso, mi eso, chingañoso ni. Tại bà ni sẽ ya su be un ya sun tai sẽ ta ni te ba ni bi ya sun ni te ba ni eso ta no niño ta hi da so yo eso tu yo ni es na yo ta ni fantasía o realidad hijo de Dios fantasía o realidad una eso temas tu yo ni nada ni o se eso ni libro ta hi o se aún ta ni eso Dare yas o yo hata hen shkun ka chons ta ze ni gru eso ka chons meni ni eso razun ta ni mero meze ni eso no shkun eso ka chons ni así ni de habi rizo yo no yas ni rizo yo ta hen ni no sun habita ni yara ni o bang ni ha sun dai da ze deshko o ni razun ta hi zo ni ba ni se sun be eso ba ni razun ta hi Jose chela mero meze niso seze mem anija ni se María Say ni digo esto voy a decirlo en español para que todos entendamos mis hermanos los que venimos ya sirviendo ¿qué? Sirviendo al trabajo de Dios sirviendo a Dios ¿qué es servir a Dios? Servir a Dios es servir a Dios es servir, hacer trabajo de Dios. ¿Qué es hacer trabajo de Dios? Hacer trabajo de Dios es aportar, ayudar a cualquier área. Es servir. Es servir, ¿verdad? Es como el Señor dijo así en esta palabra a sus discípulos, dijo así. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Todos dijeron, no, pues el que se sienta. No, pues ustedes, ¿verdad? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así le dijo el Señor, ¿verdad? Y muchos piensan, ¿verdad? Pues venir a la iglesia está uno sirviendo a Dios. No es venir a la iglesia, está uno sirviendo a Dios. Servir a Dios es cuando haces algo que beneficie a alguien más. Eso es servir a Dios. Servir a Dios es cuando haces un trabajo que puede ser de ayuda para alguien más. Eso es servir a Dios, ¿verdad? Porque muchos piensan o no tienen conocimiento y no, pues yo voy a la iglesia, estoy sirviendo a Dios, pero ¿qué estás haciendo para que otros se beneficien? Entonces, y ese es y que Dios nos ayude, mis hermanos. Caniras un tajni miro meze servir oh tajni mira ta eso ka bad oni se yara tajni do ni oh do ni yo oni vi ni eso no sa oh mira ta eso servir oh rata ahni vi tajni ta ose ras un re eso servir oh tajni eso yo mira ta que yas horas
Unda ufui un yo ora sunsario hoy día. Tamera ta eso. Cao tiempo ni resulta pero mense mani eso ni se chera eso ni apóstoles está ni discípulos está discípulos me hasta ni eso ni se tu yo eso nada eso está cani yo mero mense mudah eso mani tani ose ta oiso un lado sirve mera mes un raso chiva sirve eso da hace cada tiempo a chévere eso está digo esto mis más hermanos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no es como el tiempo que vivimos ahora. A veces tenían que caminar de una ciudad a otra ciudad o a otra aldea, a otra provincia. Y entonces, muchas de las veces caminaban horas, a veces días para llegar a otro pueblo. Y entonces, en uno de esos días, ahí estaban los discípulos. Había trabajo, o sea, había necesidad. ¿De qué? Porque ustedes saben, cuando caminas a pie por varias horas, ¿qué pasa a tu pie? Sientes el cansancio, el dolor, a veces no puedes ni pararte. ¿Por qué? Y entonces, y lo que hacían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era esto. Cuando alguien caminaba de lejos y entonces si quieres recibir bien a esa persona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que hacían en ese tiempo era, lo lavaban los pies. Le ponían agua caliente, buscaban y entonces lavaban los pies y lo limpiaban y sobaban y así, cosas así. ¿Para qué? Es como nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos bien a alguien en nuestra cultura, ¿no? Le dan petate, le dan cobija o le dan su cafecito, cosas así. Y entonces eso era una necesidad, había una necesidad de servir, de servicio. Pero entre los apóstoles, entre los que estaban ahí, nadie quería servir, nadie quería, pues no, pues. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor buscó, dice la Escritura, vamos a decirlo así en forma, en una bandeja, vamos a decirlo así. Y entonces lo echó agua, buscó toalla y entonces los invitó. Vengan, yo quiero lavar los pies. Y entonces, y comenzó, ¿verdad? Pues lavar los pies de sus discípulos. Y entonces, pues, y Pedro, ¿verdad? Pues, no, pues Señor, no, ¿cómo? Tú eres nosotros creemos que tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres aquí el mayor entre nosotros y vas a lavar nuestros pies. No voy a dejar, si otros dejaron que lave sus pies, pero yo no, dijo Pedro. Y entonces el Señor le dijo, si no lavo tus pies, no vas a tener parte conmigo. Y entonces dice la Escritura que entonces Pedro, ¿verdad? Pues sí, cuando el Señor dijo así, no, pues si es así, no nada más vas a lavar mis pies, sino lávame mis manos, mi cabeza, todo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra fue de servicio, fue de servir. ¿Por qué? Mira, si leemos un poquito atrás, en el verso 3 en adelante dice así: nada hagáis por contienda. Ok. Y esto es uno de los detalles de nosotros los humanos.
se puede hacer las cosas para contender, también está mal. Amén. ¿Por qué? Si hacemos las cosas, dice, la palabra de Dios nos dice así, por medio del apóstol Pablo, nada hagáis por contienda. Si vas a hacer algo, no es para que juzgues o contendes o para que te creas mejor a alguien más o para que hables mal de alguien más si no lo haces, sino nada hagáis por contienda. Amén. Caniras un atas nanas na yo tajiros omero meze ñame o testo ras unigonjiso ancianos gañosos tajiros testo ña tajiros nada hagáis por contienda. Se mem ahora son ya está ni se ya yo andare a miniso andare a mi inso andare ni eso meni bi me ya si las un dani se ya si las un ni a miniso todo eso mir inso ya vis ni ta cerveras ya son ciotata las ancianos baños cani se ya si las un ni más ya las un eso se va o de vista y ya las un eso ta si ali o fui más ni se a mi ya las una cani gabe era miras ni cani vi ni yo ya las un ni seguro a mi me a hoy vida ya giras una cani las un mi anciano me lo me de tazo ni nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. O sea, hazlo. ¿Qué quiere decir en humildad? Con un corazón sencillo, no jactancioso, no vanaglorioso, no soberbio, sino hazlo porque eso es lo mejor, lo bueno que entiendes, que sabes. Luego dice, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y luego dice el verso 4. ¿Qué dice? No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de otros. O sea, cada quien mire la necesidad, cómo puede ayudar, cómo puede servir a su prójimo. Amén. Ese es, o sea, lo que nos enseña la palabra de Dios. Y entonces, dice también aquí enseguida, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? También en Cristo Jesús. El verso 6 declara cuál era el sentir. En el cual siento forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, o sea, se subajó, se humilló, o sea, se puso a los servicios de los demás. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. ¿Qué es lo que en el tiempo antiguo, los que tenían dinero tenían su siervo, y siervo no estaba ahí para mandar o para pedir o para exigir, sino lo que el siervo estaba ahí en la casa de los que tenían bienes en el tiempo de Cristo, en tiempos antiguos. Estaban para qué, para servir. Si el dueño de la casa decía, no, pues vete a traer agua, él va a traer agua. Y si ve buscar leña, pues él va a buscar leña. Y tráeme esto, él va. ¿Por qué? Porque el siervo está ahí para nada más servir. Y aquí nos dice el Señor que ¿quién? El Señor Jesucristo no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Verdad? No dijo, no, aquí yo soy el mero y yo no voy a hacer nada, sino lo que Él hizo es, lo que el Señor hizo, dice, sin embargo se anodó a sí mismo, semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Este es
el camino que el Señor marcó. ¿A quiénes? Para cada uno de sus discípulos. Si somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que caminar humillado, con un corazón sencillo, no vanaglorioso, no jactancioso. No vamos a hacer las cosas para contentar. No vamos a hacer las cosas para luego hablar mal de alguien más, sino vamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón agradecido a Dios. Si alguien no lo quiere hacer, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos marcó. Amén. Vamos a ir en el libro de Mateo 20. Mira. ¿Ya lo tienen? Ok, mira. Y aquí nos dice Mateo 20. En el verso 20 dice así. ¿Ya lo tienen? Entonces se llegó a él madre de los hijos de Zebedeo, y con sus hijos adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué queréis? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y al otro a tu izquierda, y en tu reino. Entonces Jesús respondiendo le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que soy bautizado? Y ellos dicen, podemos. Y les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y el bautismo del que soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi derecha, a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío dárselos, sino a aquellos para quienes está aparejado, o sea, preparado de mi Padre. Y como los 10, mira, el verso 24, ¿qué hicieron los 10? Y como los 10 oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron de los dos hermanos. ¿Por qué? Porque su madre, ¿quién? De los hijos de Zebedeo, llegó adorando al Señor, ¿verdad? Haciendo reverencia, ¿no? Y entonces, y luego le pide, ¿qué queréis? Le dice el Señor, no, pues quiero que mis dos hijos, uno se siente a tu mano derecha y a tu mano izquierda en tu reino. O sea, ella estaba pidiendo ¿qué? Un lugar no de servicio, porque estar en una posición es un lugar de autoridad, es un lugar donde los que están ahí, porque la madre de estos dos muchachos o dos señores, ella entendía que el Señor un día iba a ser rey. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron al Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? ¿Se acuerdan de la palabra que está en Mateo 17 o 16? Dice así que cuando le preguntaron al Señor, ¿qué dice la gente que soy? No, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan Bautista. Pero ustedes, ¿qué dicen que soy? No, tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir, es en griego, pero si ellos hablaron en hebreo, quiere decir en el Mesías. Mesías es alguien que va a gobernar, va a sacar de la opresión las gentes, el yugo de servidumbre. Y entonces, pero el caso es que estamos aquí hablando de estos dos hermanos
que su madre le pide un lugar ¿de qué? De autoridad. Un lugar donde no, pues, no de servir, sino un lugar para tener poder. Amén. Pero vamos a leer el verso enseguida, 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los príncipes de las gentes se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Ok, ¿Qué dijo el Señor aquí? O sea, las gentes que no están dentro del reino de Dios, no, pues ellos, sus príncipes, o sea, sus príncipes enseñorean, o sea, tienen poder sobre ellos. Así dice, ¿verdad? Y entonces ejercen potestad sobre ellos. Pero, ¿qué dice el 26? Mas entre vosotros no será así. ¿Por qué no va a ser así? Así como lugar de autoridad, lugar para ellos, sino el Señor dice: mas entre vosotros no será así. El que quiere entre vosotros hacerse grande, ¿será qué? O sea, será siervo. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios es estar en el camino de Dios, eres siervo. Tienes que entender que eres siervo. Si no entiendes eso, entonces no entiendes el camino de Dios. ¿Verdad? Yo en mi corazón siempre, yo aquí no estoy para matar, no estoy aquí para hacer otra cosa, sino estoy aquí ¿para qué? Para servir. He servido en todas las áreas que he podido, ¿verdad? Tanto en enseñar la palabra de Dios, tanto pues hemos lavado carros, hemos buscado trabajo para hacer, hemos vendido soda para ayudar, trabajo de Dios, hemos puedo enumerar muchas cosas, no para jactarme, sino en servir con un corazón limpio, sencillo, no para criticar a alguien más, no para juzgar, no para condenar, sino con un corazón sencillo, con un corazón que quiere servir a Dios. No para creerse mejor que alguien más, no, sino, y aquí dice el Señor: mas entre vosotros no será así, sino el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro siervo. Siervo quiere decir, eres un mozo. Amén. El verso 27. Y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. 28. Aquí está el ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo correcto. ¿Ya? Aquí nosotros, ¿verdad? Pues cuando nosotros decidimos trabajar para Dios, yo estoy dispuesto a trabajar en cualquier área, ¿verdad? Tenemos que entender que somos siervos y tenemos que entender que tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios, ocupar en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí el Señor nos dice que el que quiere entre vosotros ser primero será vuestro siervo, y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que hizo el Señor cuando Él vino a la tierra. Él, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, vino a servir. Y entonces, y ese es el ejemplo que cada uno de los hombres de Dios han seguido. ¿Verdad? Seguido, ¿verdad? Y desde que comenzamos, pues hemos servido a nuestros hermanos, hemos
en todas las formas que hemos podido hacerlo, no para decir, no, es que yo he servido más o el otro no está haciendo nada, y no, sino lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque queremos servir a Dios. ¿Verdad? Queremos servir a Dios. Y entonces, y eso es lo que, si no entendemos que estar en el camino de Dios no es ser siervos, no hemos entendido, porque aquí está el ejemplo, aquí está el monte que nosotros debemos de seguir. Canira son tajeros o mero mese también ta añani ña mero mese inso hace biro ta ni chana ta ni se ve mero ta ni tas ni reara un chiste son ni tas o da ni mero gañores no base o da ni gañores chungs hasta no ta ta llega cani también bueno da chino eso o da ni no gañores no ba ni no gañores chunga ta se permanece gatanice tashnuni hizo rey muchini hacen esa no ni Mesías me hizo Cristo también Mesías me da Cristo griego también se muchis eso también tani se gaños muchis ni o ni gañores no base o yo gañores chusa hasta eso también hasta no ni cani viajas da chance ya eso hacen eso también ya nada tan en eso da un gran virus de nada ni hizo lugares no Cristo gañó eso ni dare ni eso ño ni se cas no cuadro había orden cuadro había anda me no ni se muchita cani la vida Jesús da tazo da ni vi mainia ni vi mare je tan es ni se Mares no hizo meses a codo, hizo meses ni casa no cuarto, hizo meses a desundo, hizo dani, scanuso dani, segada a cheso. Mem azo hungra, zena cozo ni, so muso ni hizo. Mem aze hungra taño, muso, esas no yo ni, so muso, tata. Miras un eso, na come games musuga. Ahora es una come. A musón más. Cani, ya se va también tan a chong mem ang minte. Ya se va. Tanis o nazo ni se nazo ni dare sirve meso memni. Nazo ni da sirve azo meni eso. Ni na kem azo wi yo so kai nani o da hisinani. Hasta eso. Se zeta eso, na eni ni ta hunno ni oh nani musoma yarani sa ni ta sigue eso eso la chonzo eso ni ya ni ta ga na ida ya kani ga eso na eni oh na musoma ri oh ni mem ora sun ga be ya sun me ora sun ga be ya mem ora sun ga be ra ni oh tame nari to ya Jesus ta bazo ni mesos na ko ya mesos ni ya o mesos se nyoru ni bi se eso nyoru ni ángeles so mem ani se mani ta no es como ya so nazo eso nazo muso ri bi ba ni ka nazo ni ani ka so mem azo ni ta ya so ta ni amen kani che da mero me se eso kani ga se también estamos haciendo ni se mira su muso ni so se ni so eso ni también nariz va ya ni mem ahora son ya ni mem ahora son nos ni quiz ni ya son ni se ya son los bondades mini se chibi ni se ya son ni dare muscaras ya so eso una cobras mem nos pone ya ni eso ni razón ni cabeza se eso ta ya ni pa ni razón ta ni pa ni ya ni buena ya ni cani yo mero me se hace ne mini se maybe ni yo ya so razón ni ba ni
amir istias ya ta hacer azunza ya o una ya twist antes de ya azunza yo andare amir isto amini husni a todos shenita ya giras ta. Digo esto, mis más hermanos, o sea, como estoy diciendo, lo que el Señor nos habla por la boca del apóstol Pablo, ¿verdad? Pues ya leímos hace rato, ¿verdad? Nada hagáis por contienda. Contienda quiere decir, nada hagáis por pleito. No hagas las cosas, ¿para qué? Para luego contender sobre eso, pelear por eso, sino nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, humildes, sencillos. Amén. Eso es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros que hagamos. Hablando humanamente, pues nuestra carne no le gusta eso, no quiere eso, pero tenemos que pelear contra nuestra condición humana y hacernos el esfuerzo de seguir adelante. Yo sé que hay buenos hermanos, son fieles siervos de Cristo, lo hacen, pero como decía el anciano, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen al servicio a Dios? Y si lo hacen así y no critiquen, no condenen, no hablen mal de alguien más, pues estaría bien. Pero cuando lo hacen y hablan mal de alguien más, ya le echaron a perder lo que hicieron. Era lo que decía el anciano, ¿verdad? Pero pues que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. También eso, también está así, también ya giras un tajo, también ya giras un inca, nemi vini, ni deja yo meni libre, ya giras un toda, meni ya giras una, eso tajo, tajo se cachin ya giras eso está ni, ya me lo fui me iba a tener. Kani nyamero meze daga ni eso kuna mero meze kachin ya hinche ni kachin ya hinche ni eso tayahi batino. Amén. Vamos a orar por nosotros. Yo sé que todos batallamos. Yo batallo, tú tienes tu batalla. Unos en unas áreas, otros en otro. Pero vamos a orar. Amén. ¿Verdad? Pues no vamos a llegar delante de Dios. No, pues yo soy mejor. No. Todos tenemos necesidad. Yo tengo mi necesidad. Tú tienes tu necesidad. Pues hay que orar delante del Señor. Amén. Bueno.